Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. De regreso acá en el segundo segmento de este programa, hoy interesantísimo, hablando sobre el tema de yin y yang en la alimentación. Adelante, Jenny. Doctor, aplicando el concepto de yin y yang, ¿qué alimentos son más neutros? Los alimentos más neutros son los cereales, los granos, pero fíjate que los alimentos, no es que uno tenga que comer exclusivamente alimentos neutros, porque necesitamos obtener nutrición de las frutas, vitaminas, minerales de frutas, de vegetales, e incluso aunque hay personas que piensan que pueden ser veganos, bueno, poder ser veganos, sí, si quieren ser veganos, pues pueden ser veganos, pero realmente nosotros los seres humanos tenemos la habilidad de comer de los dos reinos, alimentos de los dos reinos, algo que no es así en los animales. Pero bueno, ya eso es un tema más bien de predilección, pero lo que quiero decir es que a pesar de que los granos y los cereales son los más neutros, no quiere decir que solamente con granos y cereales podemos vivir, claro, pero no tenemos la mejor nutrición. De ahí que muchas veces se malinterpreta el concepto de macrobiótica, porque se piensa que ellos promueven la alimentación neutra, y no es así. Ellos más bien lo que promueven es el equilibrio en la alimentación, pero no necesariamente la alimentación neutra. Ahora, en cuanto a alimentos neutros, los cereales y los granos siempre van a ser más neutros que, por ejemplo, las carnes, que son más yang, y que las frutas y las verduras, que son más yin. Doctor, recuerdo algo que decía Gandhi: se deben masticar las bebidas y se deben beber los alimentos. Nosotros acostumbramos a comer rapidísimo y tragamos y no nos tomamos el tiempo de masticar. Eso también es importante, ¿no? Sí, es importantísimo. Gandhi, para la mayoría de nosotros lo sabemos, pero para aquellas personas que no saben quién es, fue un político y un filósofo hindú muy interesante, con una trayectoria muy interesante, y fue esencial en la independencia de ese pueblo, de los ingleses, ¿no? Pero bueno, ese comentario que él hizo tiene mucha validez, porque él lo que quiso decir fue que debemos discernir sobre lo que comemos. No es solamente comer como por intención exclusivamente, porque tenemos hambre, o por intención, como hacen los animales de forma intencional, ¿no? El ser humano, yo pienso que lo que nos diferencia de los animales es precisamente nuestro razonamiento, y debemos de comer o de discernir, como decía él, cada vez que comemos, para qué comemos. O sea, podemos comer por placer, por simplemente llenarnos, porque tenemos hambre, comer alimentos para curarnos, comer alimentos para prevenir enfermedades, comer alimentos para sentirnos bien, para sentirnos mejor, para no sentirnos enfermos. Hay muchas razones por las que uno come realmente, no es simplemente comer para llenarse. De ahí que todo eso es siempre muy importante, también cómo uno ingiere la comida, cómo mastica, etcétera. Son muchos componentes importantes en la alimentación, ¿no? Doctor, el concepto de yin y yang, ¿se puede aplicar a muchas otras cosas aparte de la alimentación? Sí, es correcto. Por ejemplo, en medicina tradicional china lo usamos tanto en la identificación de los síndromes, como también en la elección de los tratamientos, porque usamos, por ejemplo, remedios o medicinas herbarias con cierta acción terapéutica, pero uno siempre tiene que tener en cuenta si el paciente, de acuerdo a los síntomas que presenta y las señales que presenta,
pues tiene deficiencia yang o exceso yang, o deficiencia yin o exceso yang, o exceso yin, quiero decir. Y por ejemplo, hay casos, eso no es tan simple así, por eso siempre se debe buscar la ayuda, la asistencia de un profesional. Por ejemplo, una persona o una condición de exceso yang puede presentar, por ejemplo, fiebre alta, alto grado de fiebre, y otros síntomas, picazón, o sea, pruritus, irritación en la vista, etc. Pero una condición de deficiencia yin también puede presentar esos síntomas. Sin embargo, no presenta fiebre alta, sino va a presentar una fiebre más bien baja y no constante, sino una fiebre que puede ir y venir. Puede ser usualmente en las tardes o en las noches. La picazón puede ser que no sea tan severa, etc. Es un poco, ya entramos a un área que es un poco complicado para una persona que no tenga ese conocimiento, usarlo como diagnóstico. Es bueno siempre que vaya a un profesional. En este caso, ya hemos dicho también en otros programas que en Estados Unidos pues tenemos la medicina tradicional china legal y profesionalmente disponible. O sea, puede la persona ir a un doctor de medicina oriental y buscar ayuda. Pero sí usamos el concepto de yin y yang en muchos aspectos de la medicina. Incluso en la misma dieta, en la misma alimentación, aunque no es una alimentación macrobiótica, como lo usan los japoneses, también usamos yin y yang. Es esencial. A pesar de que la alimentación en lo que se refiere, quiero decir, a medicina tradicional china, pues se pone más énfasis en la función, en la acción de lo que uno come. Por ejemplo, hay alimentos con acción, digamos, diurética, hay alimentos que tienen acción depuradora, que nos desintoxican, hay alimentos que tienen acción emética, si necesitamos vomitar algo, devolver algo, o antiemética, que reducen los vómitos. O sea, la alimentación es una línea muy, muy estrecha entre lo que es alimentación y medicina. La alimentación se puede usar también de manera terapéutica para resolver muchísimas condiciones de salud, incluso en aquellas donde tenemos que usar los medicamentos, sean estos de medicina tradicional china o sea, medicina herbaria o medicamentos incluso sintéticos, lo que se usa en medicina convencional. Aún así, nuestra alimentación apropiada de acuerdo a la necesidad de cada individuo es esencial, porque eso permite que nos recuperemos rápidamente. Entonces, si tenemos algún problema físico que sea más yin, ¿nuestra alimentación debe ser más yang? Porque al ser opuestos hay que balancearlos. Correcto, sí es así. Y por ejemplo, hay alimentos que tienen acción diurética, e incluso no solamente tienen acción diurética, sino que son tónicos yang. Y entonces, por ejemplo, si hay una persona con un fallo cardíaco congestivo o aproximándose a un fallo cardíaco congestivo y tiene edema, por ejemplo, esa persona en medicina tradicional china tiene una condición de deficiencia yang. Ese paciente no se debe alimentar con alimentos yin, debe ingerir alimentos yang, porque eso ayuda, contribuye a su tratamiento con medicamentos, sea esto medicina herbaria o medicina convencional. Realmente la aplicación, el conocimiento de cómo aplicar yin y yang no es exclusivo de la medicina, es originario de China, pero es un principio universal y no excluye su uso en medicina convencional. Entonces, por lo que entiendo, son opuestos, pero no absolutos. Es correcto. Yin y yang, por eso es que no podemos decir que yin es bueno y yin es malo y yang es malo, o viceversa, como a veces he escuchado incluso algunas personas decir. No es así, porque no podemos decir que, por ejemplo, la parte clara del día o el día en sí es malo y la noche es buena, o viceversa.
No, son dos partes, son dos aspectos diferentes de un mismo fenómeno. Y eso se presenta a todos los niveles, desde el nivel microscópico hasta el nivel macroscópico y cósmico. O sea, desde el nivel atómico hasta la materia. A todos los niveles del mundo natural existe la ley de yin y yang. Entonces, una forma gráfica de representarlo es, si la medianoche es yin y el mediodía es yang, al amanecer se van fusionando y al atardecer también, y ahí demuestra que no son absolutos. Es correcto, porque incluso yin y yang se complementan y yin y yang se transforman, tienen la habilidad de transformarse. Por ejemplo, la tarde o el anochecer es yang transformándose en yin, y el amanecer o la madrugada es yang transformándose en yin. ¿Cómo es? Yin transformándose en yang, en otras palabras. Claro, es exactamente al revés. Exacto, e incluso cuando más yang el día es, no es absoluto, porque existe la sombra dentro del día. Y cuando más yin la noche es, digamos a la medianoche, tampoco es absoluta, porque existe la luz dentro de la noche. La luna, claro, la luz natural, la luz, las estrellas, lo que sea. Sí. No existe lo absoluto. Es la ley de la relatividad lo que existe a todos los niveles en el mundo natural. Es una dualidad. Es una dualidad, pero no son dos fenómenos opuestos ni diferentes. Son dos aspectos diferentes de un mismo fenómeno. Y se representan con el círculo, con una partecita en blanco, con el ojito negro y la partecita negra con el ojito blanco. Sí, muy interesante, porque es el único símbolo que, además de mostrar oposición, da continuidad y dependencia. Sí. No es simplemente abstractamente una oposición, o sea, un horizontal y un vertical, digamos, como en forma de, por ejemplo, una cruz, o una línea continua y una sólida. No es así. El símbolo de yin y yang lo que demuestra es una fusión con dos aspectos diferentes del mismo fenómeno, en movimiento, en transformación constante. ¿Y también el yin es femenino y el yang es masculino? Sí, pero igual, es como, por ejemplo, en medicina sabemos nosotros que a veces la persona pues piensa que es yang completamente, que es masculino completamente, y no es así. Es yang y es yin, igual que la mujer. Pero mayoritariamente nosotros los hombres pues somos masculinos, entonces tenemos mayoritariamente más hormonas masculinas que femeninas. Lo mismo ocurre en la mujer, pero no quiere decir esto que es completamente, que no tiene hormonas femeninas el hombre y que no tiene hormonas masculinas la mujer. Son dos aspectos diferentes de un mismo fenómeno, solo que se manifiesta mayoritariamente en mayor cantidad de acuerdo al ciclo, o de acuerdo al fenómeno o al momento del fenómeno. O sea que son interdependientes, porque uno necesita al otro. Es correcto. Ajá. Entonces, eso es muy importante, no solo en la alimentación o en la medicina, se utiliza en todo. En todo, sí, es correcto, en todo. Y por eso tenemos que cuidar, como usted siempre dice, la alimentación, y que es la mejor forma de cuidar nuestra salud. ¿Cómo se aplica, doctor, la alimentación en los casos que ahora estamos viendo, tanto que la gente está viviendo en una normalidad diferente? ¿Nos puede ayudar a alimentarnos bien, a soportar, por ejemplo, el encierro, la falta de contacto? Si comemos de todo, evidentemente no vamos a estar bien. Claro que no, pero recuerda que todo es relativo, y hay algo que es un sentido común, ¿no? En cada momento hay que hacer lo que cada momento requiere. Y si uno, por ejemplo, está tratando de
de sobrevivir una enfermedad, pues lo principal es tener la respuesta inmune fuerte y saludable. Y, por supuesto, como en cada momento hay que hacer lo que cada momento requiere y sabemos que protegiéndonos, pues tenemos mayor chance de no contagiarnos, pues debemos de protegernos y de mantener también buena higiene y distanciamiento social. Pero, ¿qué te voy a decir? En cuanto a alimentación, sabemos que el aspecto de este coronavirus pues es muy diferente a otros virus, e incluso otros virus sabemos que tienen la tendencia las personas contagiadas de desarrollar sangramiento. Sin embargo, este virus pues tiene la tendencia de producir coágulos. Es una parte esencial del riesgo elevado en la sintomatología de este virus, es que produce coágulos. Entonces debemos alimentarnos con alimentos que no solamente pues nos fortalecen nuestro sistema inmune, pero si estamos ya diagnosticados con el virus, se ha confirmado el contagio, pues podemos usar alimentos que previenen la coagulación sanguínea, además de fortalecer nuestro sistema inmune. Y son muy simples. Hay alimentos tales como el hongo, por ejemplo, los hongos son anticoagulantes y los hongos son un gran alimento. Y por otra parte, fortalecen enormemente nuestro sistema inmune. También el ajo. El ajo pues fortalece nuestro sistema inmune y también evita la coagulación sanguínea. Estos son alimentos que son simples y nos ayudan. También podemos usar, por ejemplo, el jengibre. El extracto del jengibre es un antitusivo y un antiinflamatorio muy potente. Y se usa en casi todas las fórmulas herbarias que usamos en medicina tradicional china. Se usan para las afecciones respiratorias superiores, no solamente por virus, sino afecciones bacterianas también. De modo que hay muchísimos alimentos disponibles que podemos usar y como dije anteriormente, hay una línea muy muy fina entre lo que se puede considerar alimentos y lo que se considera realmente medicina. Hay muchísimos alimentos con acción terapéutica. Sin embargo, las personas no lo conocen, no tienen esa cultura de uso de la medicina herbaria, ni tampoco de la alimentación terapéutica. Entonces, ¿la enfermedad es un desequilibrio del yin y el yang? Bueno, hay muchísimas enfermedades incluso que ocurren por el desequilibrio entre la circulación, entre bioenergética del cuerpo. Y sí, podemos decir que es un desequilibrio entre yin y yang, pero hay muchísimas otras enfermedades que tienen otros orígenes. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un trauma, porque nos damos un golpe, pues se afecta nuestra salud. Y eso, por supuesto, pues esto presenta síntomas que pueden ser exceso de yin o deficiencia de yin, exceso de yang o deficiencia de yang. Muchísimas condiciones presentan diferentes sintomatologías, pero en la clínica convencional no se usan esa terminología ni esa forma analítica de estudio clínico. Se usa en medicina oriental. Y en medicina oriental obviamente tenemos la acupuntura. Usted también nos había hablado de la moxibustión, ¿así se dice? Sí, son muchísimas formas de terapia. No es exclusivamente la medicina herbaria, ni exclusivamente la acupuntura, ni exclusivamente la moxibustión. El médico de medicina oriental incluso usa muchísimas terapias de medicina tradicional china que se consideran terapias de medicina tradicional china, pero modernas, como la inyección acupuntura, lo que en inglés conocemos como acupoint injection, que nos permite, por ejemplo, usar menos cantidad de medicamentos
si lo usamos inyectado en los puntos de acupuntura, o sea, en combinación con la efectividad de la acupuntura. El médico acupunturista tiene muchísimas herramientas para ayudar a recuperar la salud de un paciente. O sea que esto de la acupuntura con inyección, en el punto donde usted pone la agujita de acupuntura, allí se inyecta el producto que sea necesario. Sí, correctamente. Nosotros aquí en Estados Unidos pues usamos medicina herbaria, sea inyectable o oral, o loción o cualquiera otra. Siempre usamos medicinas herbarias y también usamos vitaminas y minerales, y podemos también usar lo que llamamos idénticos, o sea, las mismas sustancias que produce el cuerpo. Pero en China, donde usamos la medicina integrada, pues también la medicina convencional se usa en combinación con el conocimiento de la acupuntura, porque eso permite una potenciación de la efectividad terapéutica del producto, o sea, del fármaco. Sin tener que usar mucho fármaco, se consiguen los mismos o mejores resultados y con menos efectos secundarios. Qué interesante. ¿Sabe? Usted habló una vez de la lengua y de las maneras de diagnosticar. Obviamente el tiempo que nos queda es muy poco, pero es algo muy distinto a lo que conocemos con la medicina convencional. Bueno, lo que ocurre es que la medicina convencional no descarta la observación de la lengua y la observación, el examen, por ejemplo, de la garganta. Lo que sucede es que en medicina oriental o medicina tradicional china, como querramos llamarle, pues es clave la observación de la lengua, porque muchísima información revela sobre el funcionamiento y el estado patológico de un paciente. Particularmente el funcionamiento interno de los órganos internos se manifiesta en la lengua, en diferentes áreas de la lengua y diferentes modos. De modo que sí, la observación de la lengua es muy, muy importante. Por ejemplo, a veces se manifiesta una enfermedad en la lengua mucho antes que presenta la sintomatología en el cuerpo del paciente. De modo que la observación de la lengua no es que se descansa exclusivamente para un diagnóstico en la observación de la lengua, pero la observación de la lengua sí es parte integral e importante de un examen clínico en medicina oriental. O sea que podemos descubrir por la lengua algo mucho antes de que se manifieste en otra parte del cuerpo. Correcto, y no solamente por la lengua, también los ojos, también el oído interno, también las uñas, también la piel. Los órganos internos tienen siempre ventanas de manifestación hacia el exterior del cuerpo. Entonces, de modo que no podemos depender exclusivamente de un examen específico, sino de la conclusión. Es como uno hacer una cuenta y después llega a una conclusión, a un resultado final, que es la conclusión, el diagnóstico clínico. Pero sí nos guía, las señales que se presentan en el cuerpo exterior nos guían nos van dando una idea hacia la confirmación de una patología o el padecimiento de una enfermedad, quiero decir. ¿Es como si fueran enfermedades internas y enfermedades externas? No, puede ser la misma condición, pero que se manifiesta, tiene una manifestación externa. Doctor, el inmuno ESG me parece algo muy importante y tenemos que recordarlo antes que se nos termine el programa. Que quienes estén interesados pueden conseguirlo en 7360 Coral Way Suite 7 en Miami, llamando al 305-267-4560 o por internet en la página naturalplantslabs.com. Así es, naturalplantslabs con ese final.com. Natural Plant. Plant, con una sin S. Sin S, Natural Plant
Lo voy a pronunciar en español y después en inglés. Natural Plant Labs. Labs termina en S, o sea, naturalplantlabs.com. En inglés es Natural Plant Lab o naturalplantlabs.com. También pueden hacer una búsqueda, ¿no? Un research en Yahoo, y ahí también pues va a salir la información de dónde lo pueden adquirir. Ya sea el Inmuno SG o el Herbantivir C. Le repito el teléfono: 305-267-4560. Doctor, interesantísimo el programa de hoy, pero quedan miles de preguntas más para el próximo. Como siempre, con mucho gusto, trataremos de siempre dar la información que aclare por lo menos el concepto de lo que es medicina y salud en cuanto a medicina oriental, quiero decir. Gracias, doctor. De nada, gracias a vos, gracias a ti y a Tito allá en la parte técnica. Este programa ha sido posible gracias a TCM Physicians, la clínica del doctor Marcelo Lam en Miami. El teléfono 305-267-4560. Vida con Salud se transmite cada lunes a las 8 p.m. y sábados 6 a.m. Les deseamos salud y suerte.